Bienvenidos a Viajero Dimensional, un espacio para los que saben que hay más allá de lo visible, más allá de lo que nos dijeron, más allá del velo. Yo soy el Viajero Dimensional, un buscador, un testigo, un viajero igual que tú. Este no es un podcast de entretenimiento como tal. Es una exploración profunda, documentada y espiritual, donde compartiremos no solo teoría, sino también vivencias, desde las raíces ocultas del ser humano hasta los ecos del universo en nuestra alma. Hoy comenzamos preguntando lo más esencial. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos realmente? La pregunta milenaria. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha buscado su origen en mitos, religiones y ciencia. Pero la versión oficial tiene vacíos. Por ejemplo, esta teoría científica, de que comenzamos como células procarióticas, es decir, sin núcleo, en un planeta, en un estado difícil de habitar, y fuimos evolucionando y nos convertimos en seres multicelulares, posteriormente en seres con conciencia y pensantes. De entrada ahí ya nos plantea un dilema muy grande. ¿Cómo pasó un organismo multicelular normal, a convertirse en un organismo multicelular con conciencia de sí mismo? Ahí hay un hueco que la ciencia no puede explicar. La teoría evolutiva también tiene el conflicto de no explicar del todo la conciencia. Hay hipótesis, pero son más bien filosóficas, de cómo se creó la conciencia del ser. Pero, la religión tradicional tampoco explica por qué olvidamos tanto sobre nuestro origen. La religión como tal casi nunca explica a detalle, o por lo menos no ninguna religión que yo haya estudiado, o revisado, o conocido, que expliquen a detalle cómo se creó la conciencia en sí. El hombre es un dios caído que se recuerda a sí mismo en sueños, dijo Platón. Hoy revisaremos algunas ideas olvidadas, rechazadas o ridiculizadas, no porque carezcan de valor, sino porque tienen poder. Y el poder verdadero no se comparte, se oculta. Vamos a ver diferentes versiones de el origen. Como ya mencionaba hace un minuto, pues está esta teoría materialista de la evolución, que nos habla de células que eventualmente se volvieron eucariotas, es decir, que poseían un núcleo, y poseían diferentes órganos dentro de su célula, desarrollaron un ADN y hubo una evolución gradual, una mutación en ese ADN que eventualmente se convirtió en mamíferos, en reptiles, en aves, en peces, en monos, y eventualmente esas mutaciones llevaron a crear al ser humano. Difícil de creer, pero bueno, esa es la teoría científicamente más aceptada. Sin embargo, presenta problemas como el salto repentino del Homo habilis al Homo sapiens, o por ejemplo cuando desaparecieron los neandertales, ya existían en Europa los cromañones,
Entonces, o evolucionaron o compartieron espacio o un poco de ambas cosas. Hay diferentes eslabones perdidos ahí que la ciencia aún no ha podido encontrar. Y lo llamativo es que no se han encontrado eslabones perdidos, por decirte algo, datados de hace 300.000 años, pero sí se han encontrado eslabones perdidos de 400, 500, 600.000, 1.000.000 de años. Entonces, digo, por eso se llaman eslabones perdidos, porque no han sido encontrados. Pero no debemos de olvidar que la teoría de la evolución darwinista nunca señaló que el mono evolucionó al ser humano. Es decir, debemos de estudiar bien a Darwin y a sus estudiantes para no malinterpretarla. Haremos un capítulo dedicado a Darwin dentro de estos podcasts del viajero dimensional. Las religiones tradicionales intentan dar una explicación de la creación divina, pero utilizan narrativas muy simbólicas. Por ejemplo, Adán y Eva, siendo Eva creada de la costilla de Adán, lo cual lo podríamos interpretar como una extracción de material genético de Adán para crear un complemento femenino con un material genético muy similar. También hay quienes sugieren que es al revés, que de Eva extrajeron a Adán. Después tenemos el problema de la endogamia, ¿no? Porque todos los hijos de Adán y Eva compartirían los cromosomas de Adán y Eva. Y los hijos de Adán y Eva, pues serían cruzas sexuales de hermanos. Entonces, como que cuesta un poquito de trabajo, a la luz de la razón, aceptar o reconocer la hipótesis de Adán y Eva. Una sugerencia o una idea bastante extendida es que Adán y Eva se refieren a un conjunto de seres, a dos tribus, por decirlo de alguna manera, el tribu Adán y la tribu Eva. Entonces ya no hablaríamos de un lote genético tan limitado, ya estaríamos hablando de un número importante de personas que por lo menos en las primeras generaciones no tendrían o no generarían el problema de la endogamia. Sin embargo, pues la única explicación para la existencia de Adán y Eva es que Diosito lo hizo. Y la conciencia no se explica del todo, por lo menos en mi opinión, a través de los textos bíblicos. Nos hablan de que cuando Eva y Adán consumieron el fruto del Edén, tomaron conciencia o se dieron cuenta de algunas situaciones que para ellos era desconocida antes de comerlo. Entonces, significa que tomaron conciencia de cosas que ya estaban presentes, pero ellos no podían reconocer o identificar o percibir por falta de conciencia. Entonces, ¿el pecado original es la conciencia? ¿O es la desconexión de los planos superiores? ¿O es la desobediencia de la indicación que recibieron por los planos superiores? Son preguntas más bien filosóficas, pero interesantes, pienso yo. La gnosis nos da una hipótesis o una teoría del origen de las cosas, ¿no? Nos habla de que en el principio estaba la Pistis Sophia, la cual necesitó en su amor infinito expandirse, pero su expansión era un poco desordenada, por lo que creó al demiurgo. Este demiurgo sería como una especie de albañil, una especie de encargado de limpieza, que pondría orden a la creación de la Pistis Sophia.
Pero para hacer mejor su función, el demiurgo creó otros seres, obviamente en menor rango jerárquico que él, a los que denominamos Elohims. Y los Elohim le ayudaron a organizar el universo en galaxias, en constelaciones, en sistemas solares y probablemente pues también la materia en sí. Posteriormente de las emanaciones de Sofía se concentraron en unos puntos como si fueran vasijas denominadas Sefirot o Séfira. Entonces, por ahí empieza la tradición gnóstica a explicar el origen. Hagamos un capítulo especial más adelante dedicado a ver cómo la gnosis explica la conciencia y cómo la gnosis explica la creación del ser humano. Textos antiguos, textos esotéricos también han intentado dar una explicación de quiénes somos y de a dónde venimos realmente. El Kybalión, por ejemplo, menciona que como es arriba, es abajo. Esta sería un principio hermético, un principio que prácticamente es como una ley, pero pues no se puede comprobar al 100%. Y dice que el hombre es el reflejo del cosmos. Entonces el cosmos, en su necesidad de expandirse, de manifestar lo que la energía llamada vida, creó al hombre como una proyección de sí mismo. También tenemos preparados algunos capítulos, no uno, no dos, varios, al estudio del Kybalión y las leyes herméticas. No se los pierdan. En el libro de Enoch, es un texto no bíblico, ¿cómo los llaman? Apócrifos, creo. No canónico. Fue un documento encontrado, me parece, le llaman el libro de Enoch eslavo. Bueno, en este libro se menciona, pues, que existían unos seres denominados como The Watchers, los vigilantes. Seres que descendieron a la tierra y que tomaron a las mujeres que ya estaban en la tierra. Es decir, estos vigilantes llegaron posterior a Adán y Eva y procrearon con ellas. Las tomaron, tuvieron relaciones con ellas, lo cual significa una compatibilidad genética y física, y sus descendientes fueron llamados Nefilim. Este es el origen de los Nefilim, según el libro de Enoch eslavo. Enoch, no me acuerdo si era un bisnieto de Adán, o sea, está dentro de la línea, dentro del árbol genealógico de Adán y Eva, pues llegamos a Enoch. No recuerdo si era bisnieto, pero me parece que sí era nieto o hijo de Matusalem, ¿de acuerdo? Bueno, otros textos esotéricos como la tabla esmeralda del Mestimegistro, Popol Vuh, los Vedas, todos relatan una intervención o una creación desde planos elevados. Es decir, estos textos esotéricos se oponen a la teoría básica de la tradición científica de nosotros los humanos de la Tierra. Los humanos de la Tierra o la ciencia concibe la creación de la vida como un fenómeno que ocurrió aquí en la Tierra de forma natural a través de una serie de periodos. Creo que estoy siendo redundante, serie de periodos tal vez signifique lo mismo. Una serie de eventos, pues. Pero estos otros textos nos hablan de una intervención desde planos elevados, una intervención externa a la evolución natural de las células. Y esto nos lleva a otro bloque de formas de explicar lo que estamos hablando, que serían las hipótesis de intervención genética. Por ejemplo, Zecharia Sitchin, autor de varios libros muy buenos, muy interesantes, volvió popular la teoría de los Anunnaki, seres que manipularon genéticamente
a una especie local y crearon toda una civilización. Esta civilización sería la que estuvo en Sumeria, no recuerdo si hace 4000 o 6000 años antes de Cristo, siendo de forma general, de forma mainstream, reconocida como la primera civilización humana de la cual tenemos registro y dejaron registros escritos. Es decir, que superaron la etapa de la prehistoria y escribieron textos dando inicio a la historia de la humanidad. Otro autor más o menos de la generación de Zecharia Sitchin, William Bradley, escribió el libro Los dioses del Edén, donde habla de civilizaciones avanzadas interviniendo en la humanidad desde hace milenios. Y actualmente está de moda o está muy en boga este tema de la posibilidad de una intervención genética extraterrestre. Si esto fuera cierto, se plantean muchas preguntas. Número 1, ¿cómo lo hicieron? Y la explicación más rápida y breve es con tecnología que nos supera a nosotros actualmente. Ok, vamos a dar esa por buena. Siguiente pregunta, ¿para qué lo hicieron? ¿Qué ganan? Y las respuestas varían si nos acercamos a la teoría de Sitchin de los Anunnaki, quienes supuestamente manipularon genéticamente una especie homínida de la Tierra para crear a los Lulu, que serían esclavos que los Anunnaki utilizarían para el trabajo pesado en minería. Varios autores, muchos, que no voy a mencionar ahorita porque los vamos a ir desarrollando a lo largo de los varios capítulos de Viajero Dimensional, manejan hipótesis similares de la manipulación genética, pero no todos con los mismos objetivos. Esta respuesta también varía dependiendo del tipo de extraterrestre que supuestamente manipuló la creación genética del ser humano. Porque, por ejemplo, si hablamos de los llamados grises, ellos tenían otra intención, no la de crear la Tierra, sino, por ejemplo, la de crear un híbrido entre su raza y la humana para poco a poco invadir este planeta, pero no a través de la fuerza, sino a través de intermediarios híbridos que están igual de interesados que los grises en ese contacto y mezcla o miscigenación de culturas. Probablemente eso sea material para películas de terror, porque en las películas casi siempre se intenta marcar la hegemonía humana y bueno, ya conocen ustedes Hollywood y todo esto. Bueno, las preguntas continúan. ¿Somos seres híbridos? ¿Somos contenedores de almas? Y si somos un contenedor de almas, si somos un vehículo biológico donde el alma se introduce, ¿cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Qué gana con eso? ¿O qué pierde con eso? ¿Somos experimentación cósmica? ¿De dioses como Yahvé? ¿De seres extraterrestres? ¿De seres del sol? ¿De seres de otra galaxia? ¿O de los dioses de esos seres de otras galaxias? Yo mismo comencé a sospechar de todo esto desde jovencito, cuando me di cuenta de que el alma no encaja del todo en la carne, como si algo de nosotros viniera de otro lugar, porque no es posible que no coincide la información con la experiencia que estamos teniendo de qué es lo que da vida a la vida. Me metí en algunos problemillas, regaños, no pasa nada. Cuando era niño, cuando asistía a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica, a la que me enviaba mi abuela y mi madre, para estudiar el catecismo y todo esto, porque yo encontraba muy
incoherente o insatisfactoria la información que nos daban. Pero también ahora de adulto entiendo que los catecistas solo te podían dar la información hasta donde ellos entendían. Y ellos se fueron criados y viven dentro de un dogma que les limita en las respuestas que pueden dar. Luego, te comento, cuando estaba en la escuela preparatoria, yo estaba emocionado porque íbamos a tener una clase nueva, la clase de filosofía. En la primera sesión de esta clase, la maestra nos platicó 2, 3 cosas, no recuerdo de qué habló ella, pero nos dijo, de tarea van a investigar qué es la vida. Me van a traer una definición, esa es la tarea. Vámonos, ¿no? Yo en la noche llegué a mi casa, estuve revisando en internet varias páginas para darme una idea de lo que es la vida desde el punto de vista pues teórico del internet, ¿no? Y me acuerdo que leí en la Wikipedia una definición, leí en varias páginas definiciones. Yo construí mi definición, ya no la recuerdo. Lo que sí recuerdo es que a la siguiente sesión, a la siguiente clase de filosofía, la maestra dijo, levante la mano los que hicieron las tareas. Y ya pues tomó nota ella de las tareas y dijo, a ver, abran una hoja en blanco y apunten lo que les voy a decir. Definición de la vida. Y ella dijo, la vida es la combinación de procesos que involucran factores bióticos y abióticos que permiten manifestar lo que llamamos vida. Y es una definición que deja de lado todo aspecto espiritual. Es una definición tal vez dada desde la biología. Yo, pues inquieto pero respetuoso como me considero siempre, levanté la mano, le dije, maestra, me parece que la definición que usted está ofreciéndonos es correcta. Pero llama mi atención que es exactamente la primera definición que te arroja Google y es la definición que te viene en la Wikipedia. Y si eso es la vida, ¿qué sería la muerte, maestra? Yo pregunté porque pues siempre he sido un adolescente, bueno, ya no soy adolescente, pero siempre fui un joven existencialista o que se hace este tipo de preguntas medio profundillas, ¿no? Entonces ella se enojó conmigo, me dijo, dame tu nombre, te voy a apuntar aquí, te voy a poner 6 en todo el año, pero no te quiero volver a ver en mi salón, salte. Y pues me sentí pues triste porque de corazón yo sí estaba emocionado por la clase de filosofía. Yo sí estaba interesado en tener esa clase y me la prohibieron. Ahora de adulto entiendo que pues no fui asertivo. A lo mejor debí haber sido más discreto. A lo mejor no debí haber dicho nada y dejar que la clase avanzara con normalidad. También entiendo que debí haber reportado la situación a la dirección, porque pues tengo derecho a recibir la clase. Pero bueno, para mí es un punto importante ese, porque si la definición que dijimos es vida, ¿en dónde queda la conciencia? ¿En dónde queda el alma? ¿Dónde se involucra lo que me enseñaron en la iglesia? ¿Dónde está Dios en esa explicación? Y eso tampoco explica la muerte. Se terminan las funciones que permiten manifestar la vida en tu organismo y te mueres. En ese momento yo tenía la duda. ¿Y cuáles son esas funciones? Funciones eléctricas, funciones de procesos metabólicos, etcétera. ¿Pero qué es la muerte entonces? Simplemente se apaga y ya, se desenchufa la electricidad del aparato y ahí quedas. ¿De qué serviría haber vivido toda una vida, ya sea cortita
o una vida larga para simplemente desenchufarla y se acabó esa experiencia. Completamente intrascendente como la mayoría de las muertes. No, 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 no. Tiene que haber algo más. O por lo menos, esa es mi inquietud. Más allá de los textos, la clave está adentro, adentro de ti. Sueños, intuiciones, experiencias fuera del cuerpo. ¿Nunca has sentido que esta realidad es demasiado densa para lo que tu ser intuye? Cuando meditamos, oramos o cuando simplemente callamos el ruido del mundo, algo emerge desde nuestro interior. Una certeza de que vinimos de lejos y estamos aquí por algo. Un propósito, una misión o una prueba tal vez. Tiene que tener un sentido todo esto, toda tu experiencia llamada vida. ¿Qué sentido tendría si no hubiera ningún sentido? Hoy no te voy a dar respuestas. Hoy te doy llaves. Llaves para abrir puertas internas. En este podcast exploraremos juntos el ocultismo, la espiritualidad, los textos sagrados y la posibilidad de que no seamos únicamente un cuerpo. Te invito a seguir escuchando, cuestionando y recordando. Recordar quién eres es un verdadero acto de rebeldía espiritual. Nos escuchamos en el próximo episodio, el próximo lunes o martes, dependiendo aquí de la producción. Hasta entonces, sigue viajando entre dimensiones.